El diluvio, la increíble historia de Noé. Soy Noé, y me gustaría contarte una historia que cambió no solo mi vida, sino la de toda la humanidad. Una historia que no trata solo de un diluvio o de un arca, sino de fe, esperanza, y la capacidad de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Imagina por un momento un mundo que ya no reconoces. Un lugar donde las buenas acciones son raras, casi imposibles de encontrar. La maldad ha tomado el control. El amor se ha desvanecido, y todo lo que queda es la violencia, el egoísmo y el caos. Las personas ya no escuchan a Dios, ya no creen en nada más allá de su propio interés. El ambiente es pesado, como si una nube oscura se hubiera posado, sobre todo, envolviendo a la humanidad en su abrazo sombrío. Los corazones de los hombres se han endurecido, y la tierra misma parece estar a punto de desmoronarse bajo el peso de todo el mal. Si te agradan contenidos de fe, como este, da un me gusta, suscríbete, comenta y comparte este video. El mundo en caos. El mundo en el que vivíamos estaba al borde del colapso. Las guerras no cesaban y las palabras de sabiduría y amor se habían convertido en ecos olvidados. El sufrimiento estaba por todas partes, y la gente ya no escuchaba. Como si el ruido del mal hubiera oscurecido todo. Me encontraba solo, mirando a mi alrededor, con un sentimiento profundo de desesperanza, pero también con algo dentro de mí que no me permitía rendirme. En ese momento, fue cuando Dios me habló. En medio de esa desesperación, Él me dio algo que no había visto en mucho tiempo, una razón para seguir adelante. La fe, la verdadera fe, puede parecer difícil de encontrar en tiempos como esos. Pero yo elegí no rendirme, porque en los momentos más oscuros, si tienes fe, encuentras luz. La revelación divina. Recuerdo aquel día. Un día aparentemente normal, pero en ese día, Dios me habló. La voz era clara y resonante, llena de autoridad y calma a la vez. La tierra está llena de violencia, y voy a destruirla. Pero tú, Noé, eres el único justo. Construye un arca, porque salvaré a ti y a tu familia, me dijo. Esas palabras retumbaban en mi mente, y aunque no podía comprender toda la magnitud de lo que me pedía, algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. El juicio de Dios era inminente, y la humanidad iba a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Pero, en medio de ese juicio, había una oportunidad de salvación. Algo en mí sabía que debía seguir este mandato, por más incomprensible que pareciera en ese momento. Los planos del arca. Las instrucciones eran claras, pero la tarea era monumental. 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Esas eran las medidas del arca que debía construir. Cada detalle debía ser exacto, y no tenía tiempo que perder. El futuro de la humanidad, mi familia, y todas las criaturas del mundo dependían de mí. No podía fallar. Dios había puesto esta responsabilidad en mis manos, y sabía que debía cumplirla con la máxima dedicación. Cada tablón de madera, cada martillazo, cada medida, no era solo una acción física. Era un acto de fe, un recordatorio de que mi misión no era solo construir un barco, sino construir esperanza. El mundo no entendería, no vería lo que yo veía, pero esa construcción era mi acto de obediencia a Dios, y mi fe en su promesa. Nada podía detenerme. Comienza la burla. A medida que avanzaba con la construcción del arca, las burlas empezaron. La gente no entendía, y se reía de mí. Nunca lloverá, decían. ¡Qué loco eres, Noé! Pero, mientras las palabras de desprecio caían sobre mí, mi fe no vacilaba. Sabía que el mundo no comprendería lo que estaba sucediendo, pero no podía detenerme. Es fácil rendirse cuando las críticas del mundo nos llegan. A veces, la sociedad nos empuja a conformarnos, a seguir lo que todos hacen. Pero lo que aprendí es que no podemos permitir que las voces del mundo apaguen nuestra fe. Cuando Dios nos da una misión, aunque el mundo se burle de nosotros, debemos seguir adelante. No se trata de ser entendido por los demás, se trata de obedecer a aquel que tiene el control de todo. El primer signo de la revelación divina. Una mañana,
mientras trabajaba en la construcción del arca, algo increíble sucedió. Los animales comenzaron a llegar. Un par de cada especie, tal como Dios lo había dicho. Al principio, me sorprendió tanto que no supe cómo reaccionar. Los veía llegar, y cada uno parecía dirigido por una mano invisible, como si supieran exactamente lo que debía suceder. Ver a los animales llegar de esa manera fue una confirmación directa de que lo que estaba haciendo era correcto. Sabía que la promesa de Dios se estaba cumpliendo, aunque el mundo aún no lo entendiera. Dios estaba enviando señales claras de que la salvación estaba cerca, y mi fe había sido confirmada. La cuenta regresiva final. Finalmente, el arca estaba lista. Mi familia y yo comenzamos a prepararnos para entrar. La puerta se cerró, y en ese momento, todo el ruido del mundo se desvaneció. La burla había cesado, y el mundo parecía haberse detenido. El juicio de Dios estaba por desatarse, pero nosotros estábamos a salvo, dentro del refugio que Él mismo había preparado. El silencio antes de la tormenta es algo inquietante. En esos momentos de quietud, la incertidumbre se apodera de nosotros. El miedo y la fe se entrelazan, y solo nuestra confianza en Dios nos da la fuerza para seguir adelante. La tormenta comienza. Y entonces, las primeras gotas de lluvia cayeron, y el cielo se oscureció. El diluvio había comenzado. La lluvia cayó sin cesar, y las olas del mar golpearon el arca con fuerza. El mundo que conocíamos ya no existía. El caos había comenzado, pero nosotros estábamos a salvo dentro de la protección de Dios. Las tormentas de la vida a menudo llegan sin advertencia, y nos arrollan. Pero lo que he aprendido es que incluso en medio de la tormenta, no estamos solos. Dios nos guía a través de las aguas turbulentas. La larga noche. La tormenta no cesaba. 40 días y 40 noches, el agua no dejó de caer, implacable, como si el cielo hubiera decidido abrirse por completo. Los truenos retumbaban en nuestras almas, y el viento soplaba con tanta fuerza que parecía querer arrancar el arca de su base. Las olas golpeaban el arca como puños gigantes, y aunque no podíamos ver nada más allá de la tormenta, sabía que el mundo que conocíamos se estaba desintegrando, derrumbado bajo el peso del juicio divino. Sin embargo, dentro de aquel refugio, nosotros estábamos seguros. Aun cuando el miedo acechaba, cada crujido del arca me recordaba que estábamos en las manos de Dios. Recuerdo especialmente las noches. La oscuridad fuera era más que solo una ausencia de luz. Era un vacío profundo que parecía engullirlo todo. La tormenta seguía sin parar, pero dentro del arca, con mi familia, la vida seguía su curso. En esos momentos de silencio entre el estruendo de la tormenta, mi fe era la única luz. Y me preguntaba, ¿cómo enfrentaríamos el futuro cuando todo lo que conocíamos ya había desaparecido? El océano sin fin. Los días se convirtieron en semanas, y el horizonte nunca aparecía. Solo agua, inmensa agua por todas partes. No podíamos ver la tierra, ni la promesa de algo conocido. Solo el océano sin fin, como un vasto mar de incertidumbre. ¿Cuánto tiempo más podríamos seguir así? La desesperación podría habernos consumido, pero algo dentro de mí me decía que no importaba cuánto tardara, el final llegaría. La promesa de Dios no era algo que pudiera fallar. No podía dudar. Recuerdo cómo miraba al horizonte cada mañana. La misma visión cada vez. Pero en medio de todo eso, algo cambió dentro de mí. Dejé de esperar ver tierra y comencé a esperar la señal de que todo esto tendría un propósito. A pesar de todo, Dios no nos había olvidado. La fe no es simplemente esperar que las circunstancias cambien. Es mantener la esperanza incluso cuando no vemos la salida. La primera señal de esperanza. Recuerdo ese momento con claridad. Después de tanto tiempo sin ver nada más que agua, envié una paloma al exterior para ver si las aguas ya habían bajado. Pero volvió al arca porque no encontró dónde posarse. Esperé otros 7 días, y de nuevo solté la paloma. Y cuando regresó al atardecer, algo increíble sucedió, en su pico traía una rama de olivo.
En ese momento, entendí. La vida comenzaba a renacer. Las aguas finalmente comenzaban a ceder. Había sido una señal clara de esperanza, un recordatorio de que, aunque el diluvio parecía interminable, el fin de la tormenta estaba cerca. Ver esa pequeña rama de olivo fue como recibir un mensaje directo de Dios. A veces, las señales que nos da para renovarnos no son grandiosas ni espectaculares, pero son suficientemente claras si tenemos los ojos abiertos para verlas. Era como si esa pequeña rama trajera consigo el respiro que tanto habíamos esperado, una prueba de que, incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios nos guiaba hacia la salvación. Las aguas comienzan a retroceder. Con el paso de los días, las aguas comenzaron a retroceder. Al principio, parecía que era un proceso lento, casi imperceptible. Pero, poco a poco, el mundo resurgía. Las montañas, antes ocultas, empezaron a asomar, y la tierra, que había estado oculta bajo las aguas, se hacía visible de nuevo. Y con ello, un nuevo comienzo. Todo lo que había sido destruido, todo lo que parecía perdido, comenzaba a renacer ante nuestros ojos. La visión de la tierra resurgiendo era un recordatorio de que todo tiene su ciclo. A veces, las dificultades que atravesamos nos destruyen por completo, pero también son una oportunidad para construir algo nuevo, para comenzar de nuevo. Yo miraba al horizonte, sabiendo que el futuro ya no sería como el pasado, pero que teníamos la oportunidad de hacerlo mejor. El arca encuentra tierra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el arca tocó tierra firme. Mi corazón dio un salto de alegría. La promesa de Dios se había cumplido. Había llegado el momento de salir del refugio y enfrentar el nuevo mundo que nos esperaba. Mi familia y yo descendimos del arca, y por primera vez en mucho tiempo, respiramos el aire fresco de un mundo que, aunque devastado, aún tenía la capacidad de renacer. La tierra parecía diferente. Más limpia, más pura. Como un lienzo en blanco esperando ser pintado nuevamente. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que la responsabilidad no solo era sobrevivir, sino reconstruir. Ahora dependía de nosotros crear una nueva vida. Y esa vida no solo debía ser física, sino también espiritual. Habíamos sido salvados por la gracia de Dios, y eso traía consigo una misión. El nuevo comienzo. El sol brillaba en un cielo despejado, pero lo que realmente me impresionaba era la sensación de renacimiento que sentía. Al caminar sobre la tierra firme, podía ver el futuro ante nosotros. Mi familia, los animales, y yo, éramos parte de un nuevo comienzo. Sabíamos que lo que habíamos experimentado nos había cambiado para siempre. Y ahora, con la oportunidad de comenzar de nuevo, debíamos hacerlo de manera diferente. Ese nuevo mundo significaba una nueva oportunidad para preservar la vida, para vivir en armonía con la creación, y para aprender de los errores del pasado. La responsabilidad era enorme, pero sabíamos que Dios estaba con nosotros, guiándonos en cada paso. El pacto de Dios. Dios hizo un pacto con nosotros, un pacto de amor y de promesa eterna. Después del diluvio, cuando todo parecía perdido, Él nos ofreció una señal de su fidelidad, el arco iris. Este arco brillante en el cielo no es solo un espectáculo de la naturaleza, sino un recordatorio profundo de su compromiso con nosotros. Cada vez que lo vemos, recordamos que Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Ese pacto de amor nos llenó de paz, de confianza y de esperanza. Fue la respuesta a nuestras oraciones, la confirmación de que, a pesar de las tormentas, Él estaría con nosotros para siempre. Las promesas de Dios son eternas. No importa cuán cambiantes sean los tiempos ni cuán incierto sea el futuro, Dios permanece fiel. El arco iris, con sus colores vibrantes y su serenidad, nos recuerda que, incluso en las circunstancias más oscuras, siempre hay una luz que nos guía. Nos recuerda que, aunque las tormentas sean fuertes, después de ellas siempre llega la calma. Cada vez que veas un arco iris, piensa en la fidelidad de Dios. Él no se olvida de sus promesas, y su amor nunca nos abandona. El final y una nueva fe. Hoy, al mirar hacia atrás,
me doy cuenta de que todo lo que sucedió fue posible gracias a la fe. La fe en un Dios que nunca abandona, que siempre cumple lo que promete. A lo largo de este viaje, mi familia y yo aprendimos que, aunque el camino sea difícil, la fe puede transformar nuestras vidas. Es esa fe que nos sostuvo en medio del diluvio, es esa fe que nos ha dado esperanza y nos ha guiado hasta aquí y en cada corazón que se atreve a creer. No importa cuán oscuros se vuelvan los tiempos, no importa cuán intensas sean las tormentas, siempre habrá luz al final del túnel. La fe nos da la certeza de que todo tendrá un propósito y un buen final. Lo que aprendí en este viaje es algo invaluable: la fe tiene el poder de mover montañas. No solo nos da fuerzas en medio de la adversidad, sino que nos puede salvar, guiarnos y renovarnos. La fe es como un ancla firme cuando todo a nuestro alrededor se agita. En los momentos de incertidumbre y prueba, es la fe lo que nos mantiene de pie. Si confiamos plenamente en Dios, si nos entregamos completamente a Él, descubriremos que las bendiciones que nos esperan son mucho mayores de lo que podemos imaginar. ¿Qué harías si pudieras confiar en Él sin reservas? ¿Qué cambios traerías a tu vida si pudieras abrazar esa fe con todo tu corazón? Te invitamos a dejar tu comentario y que tus palabras sean un aliciente para quienes las lean. ¿Quieres enriquecer tu fe y tu conocimiento? ¿Conoces la parábola del hijo pródigo y de su hermano mayor? Es una oportunidad de comenzar de nuevo, volviendo a casa. Te invito a mirar el video que te mostramos a continuación.